Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días. Espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a un capítulo más de... Y como ya lo saben, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un asesino en serie o un asesino serial. Así que recuerden suscribirse si me están viendo en YouTube o seguirme en Spotify. Sin nada más que decir, comenzamos con este nuevo caso. Y así comenzamos la historia de Magdalena Solís, una diosa bastante cruel. Magdalena Solís, de Tamaulipas, dentro de la década de 1930 o 1940, fue una asesina en serie y líder sectaria mexicana, conocido como la Gran Sacerdotisa de la Sangre. Fue responsable de por lo menos 8 asesinatos. Según algunas fuentes, su número real de víctimas asciende a los 15, cometidos en pequeñas comunidades de hierbabuena en el municipio de Mainero, Tamaulipas, cercana de la ciudad de Monterrey, en el estado mexicano de Nuevo León. Su historia se trata de uno de los pocos casos documentados de asesinas en serie femeninas que tuvieran una clara motivación sexual. Era una criminal, el cual era bastante voraz en su forma de asesinar. Era una asesina organizada, visionaria, sedentaria, depravada sexual y que mataba en grupo. Es por ello que es muy importante conocer la forma en cómo se sentía ella al tener un poder y control sobre sus víctimas, por lo cual nos ayudará a entender el perfil psicológico que se reveló ante el público mucho tiempo después de lo acontecido dentro de las agencias oficiales. Magdalena Solís provenía de una familia de escasos recursos y muy probablemente disfuncional. Aparentemente comenzó a ejercer el oficio de la prostitución a muy temprana edad, el oficio en el que laboraría hasta su unión, junto con su hermano Eleazar Solís, quien también trabajaba como su proxeneta, a la estafa y la secta de Santos y Cayetano Hernández en 1963. Y es que tras su ingreso a la secta, Magdalena Solís desarrolló una grave psicosis teológica, ya que era una fanática religiosa y sufría de delirios religiosos y delirios de grandiosidad, además de una marcada perversión sexual que expresaba en el consumo de la sangre de sus víctimas, es decir, el vampirismo, y en el terrible sadismo con el que perpetró sus crímenes, véase como sadomasoquismo, contando también prácticas de fetichismo y, por último, la pedofilia. Y es que lo curioso de todos estos casos de asesinos seriales es que la forma en cómo satisfacen su deseo carnal, porque no solo se basa con abusar de sus víctimas durante todo el crimen, sino que una vez finada la persona, el cual quería asesinar, por un tema de superioridad, el sentir que dominan a sus víctimas después del fallecimiento de estas, les daba una gran satisfacción que en su mayoría de asesinos en serie, como el estrangulador de Tacuba, el monstruo de Iztapalapa, entre otros casos de asesinos en series. Pero sigamos con la historia. A finales de 1962 y principios de 1963, los hermanos Santos y Cayetano Hernández, un par de delincuentes de poca monta, idearon una estafa que ellos creyeron era brillante y sería la solución a todos sus problemas monetarios. Llegaron al pequeño pueblo de Hierbabuena, una comunidad marginada del norte de México, como un poco más de 50 habitantes, todos ellos sumidos en la pobreza extrema y en su mayoría analfabetos, y se autoproclamaron profetas y sumos sacerdotes de los poderosos y exiliados dioses incas. Y ustedes estarán preguntando por qué escogieron dicho lugar geográfico, y es que la explicación viene sobre los habitantes bastante vulnerables que habitan en el pueblo, ya que al ser un pueblo en donde no hay riqueza o algún patrimonio por el cual hubiese algo de interés, este es descuidado e ignorado por el gobierno y la ley en general. Este es un punto bastante estratégico que ayudó a dichos asesinos a cometer actos bastante perturbadores, que pronto les contaré. Y es que lo que les dijeron a los poblados, que los dioses incas, a cambio de adoración y tributos, les otorgarían tesoros escondidos en las cuevas de las montañas aledañas del poblado, lugar donde también realizaban sus ritos, y que pronto vendrían a reclamar la potestad sobre su antiguo reino y castigarían a los incrédulos. Y es que los Hernández, por completo ignorantes de la mitología inca y prehispánica de Perú,
Empezando por el hecho de que los incas nunca habitaron México, convencieron a muchos de los habitantes de Hierba Buena, quienes, presos de la ignorancia y la miseria, creyeron en tal absurda historia. Así los hermanos fundaron una secta relativamente nutrida. Exigieron a los adeptos tributos económicos y sexuales, tanto a mujeres como hombres. Y es que los Hernández pasaron de ser unos simples ladronzuelos a estafadores y esclavistas sexuales que organizaban bastantes grupos crueles que organizaban durante las noches. Y, obviamente, había demasiados abusos, cuales usaban narcóticos. Y es que el culto permaneció así funcionando sin problema durante un tiempo, después del cual los creyentes comenzaron a impacientarse al no ver cumplirse las promesas. Entonces, es así que idearon un plan. Fueron a Monterrey en busca de una prostituta que quisiera formar parte de la farsa, y ahí es cuando contactaron a Magdalena y su hermano, quienes accedieron fácilmente. Y es que durante un ritual presentaron, con ayuda de un truco de magia barato, una cortina de humo, a Magdalena Solís como la reencarnación de una diosa. Con lo que nadie contaba es que Magdalena Solís se lo iba a creer por completo. Es por ello que todo este rompecabezas, si bien comenzó de manera aterradora, ahora se convertiría en algo más allá de lo perturbador, con la disque diosa, que era Magdalena, aprovechándose de su estado mental, no estaba del todo bien. Esta comenzaba a creerse toda esta mentira, creando un pueblo que vivía dentro de la esclavitud y terror. Poco después de entrar a la secta, Magdalena Solís tomó el mando. Para ese entonces, 2 adeptos, hartos de los abusos, quisieron abandonar a la secta. Los demás creyentes, presos del miedo, los acusaron ante los sumos sacerdotes. La condena de Solís fue clara: pena de muerte. Los 2 infortunados fueron linchados por los aterrados adeptos, es decir, los pobladores. Es donde nos damos cuenta en la historia colectiva puede traer consecuencias bastante graves, creando un miedo en base de reglas, supuestamente creyendo en un dios. Y es que en ese entonces, a lo mejor, me pregunto yo, ¿toda esta ideología no se te hace un poco conocida? Pero sigamos con la narrativa. Es que basándonos en el elemento, ahora sí, de la mitología azteca, aseguraban que la sangre era el único alimento digno para los dioses. A través de ella, preservaba su inmortalidad. La diosa necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven. Así supuestamente Magdalena Solís era la reencarnación de la diosa azteca Coatlicue. Y es que las carnicerías duraron 6 semanas continuas del año de 1963, periodo en el cual 4 personas murieron de esta terrible forma. En los últimos sacrificios se llegaron a extraer el corazón de las víctimas. Sin embargo, estas aún estaban con vida. Pero como todo comienza trágico, va a tener un final trágico, y es así como llegamos a las últimas víctimas de este gran teatro de horror. Una noche del mes de mayo de 1963, un joven de 14 años de edad, vecino de la localidad, Sebastián Guerrero, deambulaba por las cercanías de las cuevas, en donde la secta de Solís realizaban sus ritos. Atraído por las luces y los ruidos que salían de una de las cuevas, entró a husmear. Se encontró con un terrible espectáculo y en silencio observó la atroz masacre que sufrió un pobre desconocido. Y es que aterrado, corrió más de 25 kilómetros desde Hierbabuena hasta la localidad de Villagrán, lugar donde se encontraba la estación de policías más cercana. Exhausto y todavía en estado de shock emocional, no acertó en dar ninguna otra descripción del grupo de asesinos que, presas de la existencia, se aglutinaban para beber sangre humana, como vampiros. Los oficiales se rieron de las declaraciones, burlándose de Guerrero, y las tomaron como los delirios de un muchacho perturbado o incluso drogado. A la mañana siguiente, un oficial, el investigador Luis Martínez, lo escoltó hasta su casa y de paso podría mostrarle dónde había visto a los vampiros. Ese fue el último día que Sebastián Guerrero y Luis Martínez fueron vistos con vida. Pues la policía, consternada por la desaparición de Guerrero y Martínez, tomó el caso en serio, y ahí fue cuando se comenzó a hablar de una secta satánica,
y el 31 de mayo de 1963, la policía en conjunto con el ejército desplegaron un operativo en Yerbabuena y detuvieron a Magdalena Solís y Eleazar Solís en una finca de la localidad, los cuales tenían en su poder una considerable cantidad de marihuana. Santos Hernández murió abatido por las balas de la policía a resistirse al arresto. Sin embargo, Cayetano Hernández fue víctima de sus propias mentiras y fue asesinado por uno de los miembros locos de la secta, llamado Jesús Rubio, que ante la crisis quiso poseer una parte del cuerpo de un sumo sacerdote para poder protegerse. En pesquisas posteriores se encontraron primeramente con los cadáveres descuartizados de Sebastián Guerrero y Luis Martínez, cerca de la finca donde fueron detenidos los hermanos Solís. A este último le habían extirpado el corazón al estilo de los sacrificios aztecas, y después fueron hallados los cuerpos, también descuartizados, de las otras 6 personas, en las inmediaciones de las cuevas. Y es que Magdalena y Eleazar Solís fueron condenados a 50 años de prisión por tan solo 2 homicidios, el de Guerrero y el de Martínez, ya que no se les pudo comprobar su participación en los otros 6 asesinatos, porque todos los miembros del culto detenidos se negaron a declarar. Muchos de los miembros de la secta murieron abatidos en el tiroteo con la policía, ya que armados se atrincheraron en las cuevas. Los que cayeron detenidos fueron condenados a 30 años de prisión por 6 cargos de asesinato en modalidad de homicidio en grupo o pandilla o linchamiento. Y su condición de analfabetismo y pauperismo sirvieron de atenuantes. No fue hasta años después que algunos exmiembros de la secta hablaron de los horrores de todo el culto. Es por ello que este es uno de los casos poco conocidos de México actualmente, pero que realmente hay un impacto bastante grande dentro de la sociedad y el descuido y marginación por parte del país para proteger a los pueblos que no tienen los recursos necesarios para poder llevar una vida estable. Una verdadera tragedia y triste realidad que ha vivido México durante mucho tiempo. Así que ya lo saben, Código Enigma se los dijo. Hagan lo que deban y pasen una excelente noche. Muchas gracias. Y antes de irme, no te pierdas los videos futuros, así que suscríbete o sígueme y nos vemos la próxima semana, esta vez con un caso bastante aterrador.